Ahora sí, gloria al nombre de Jesucristo. Bienvenidos al Kingdom Fruit Bible Stories, la Asamblea de los Santos, la reunión de los hijos de Dios. Nos congregamos con un propósito: edificación, exhortación y consolación en la palabra del Señor. Aquí profundizamos en las Escrituras, creciendo en fe y comunión, siendo guiados por el Espíritu Santo. Prepárate para recibir revelación, fortaleza y dirección divina. Abramos junto a la Escritura y dejemos que Dios hable a nuestros corazones. Amado, estamos aquí un lunes más que el Señor y su gracia nos permite, ¿verdad?, poder reunirnos. Como habíamos dicho, la Asamblea de los Santos, la reunión de los hijos de Dios, Kingdom Fruit Bible Stories. Así que estamos continuando, ¿verdad? Tengo el beneficio de poder traer estudio hoy y poder continuar con una serie de mentoría, ¿verdad? Con el propósito, ya tenemos ya 2 clases de la mentoría y pues tengo el beneficio de poder traer hoy la continuación. Fíjate, si era, hoy tenemos el tercero, sería fe y confianza en Dios. Ese sería el título de la mentoría de hoy, la fe y confianza en Dios. Amén. So, rapidito, me gustaría ir al libro de Hebreos, capítulo 11. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso del 1 al 7. Una pequeña introducción. Sabemos sobre lo que es la fe y confianza. Vamos a utilizarla aquí, ¿verdad? Utilizando algunos ejemplos de una definición clara, algunos ejemplos prácticos sobre fe y confianza, y sobre todo desde una perspectiva cristiana, porque yo tengo la fe, la seguridad de que la fe es un producto del evangelio, un producto de Dios, un producto de Cristo Jesús. Entonces, aunque muchas personas pueden utilizar la palabra fe, porque es una palabra que es bien común en nuestra cultura, ya por la influencia cristiana que tiene nuestra cultura. Pero pues, es mejor ir a aprender las cosas, ¿verdad?, en su connotación, en su significado, en su origen. Y es necesario ir a la Biblia, donde Jesucristo. Bueno, pues la fe dice que es creer en algo o alguien, aunque no lo veas, basado en la convicción interior. En la Biblia se define así: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces nos encontramos que hay personas que nos pueden, o nosotros mismos utilizamos el ejemplo de la fe, una fe ciega. Si lo han escuchado, no, eso es una fe ciega, una fe ciega. Sí, porque nosotros mismos como personas utilizamos la fe, la torcemos y la convertimos en una fe ciega. Una fe ciega es una fe que no tiene fundamento en una seguridad, sino solo se convierte en un deseo. Tú estás anhelando algo, estás deseando algo, y por esa razón nosotros decimos, bueno, pues tú sabes, como yo deseo eso, pues entonces yo voy a continuar deseándolo, y por medio de algún pensamiento positivo lo manifestamos al universo y el universo nos lo va a dar. Eso no es fe, eso creo que hay un tipo de práctica secular en la cual se practica ese tipo de cosas, pensamientos positivos y manifestando cosas, como enviando mensajes al mundo y al universo para que el universo les devuelva. Pues eso no es la fe que Jesucristo habla. De igual manera, la confianza dice que es la seguridad que depositas en alguien o algo basado en su carácter, fidelidad o experiencia previa. La confianza se construye y se mantiene con el tiempo. Es muy curioso porque cuando hablamos de fe, en inglés, yo aprendí que es mejor utilizar la palabra trust, que es confiar, en vez de fe. Y en español, pues es lo mismo, en español sería confiar. Yo aprendí eso en inglés por la misma situación de la connotación tan devaluada o superficial que se utiliza la palabra fe. Porque como tenemos ya ese sentido, lo vemos de esa manera, pues muchas veces para poder destruir
esas percepciones mal, pues tenemos que ir al origen y posiblemente buscar algo que sea más directo. Por eso es muy importante que cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de confianza, y la confianza es basado en algo que en una seguridad que se deposita en algún carácter, una fidelidad o experiencia previa, ¿verdad? Por eso la fe se fundamenta únicamente en lo que Jesucristo, lo que Dios nos promete en su escritura. Vamos a ir al capítulo, como les dije, Hebreos 11, capítulo 11, verso del 1 al 6. No sé, que esté disponible, que me lo pueda leer, se lo agradecería. Luis. Lo puedes subir un poquito, porque se está leyendo del versículo 4. Ok. La palabra sea el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y amén. Y pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque Él alcanzará buenos testimonios los antiguos. Para la fe, entendimiento, haber sido constituido el universo para la palabra de Dios, de modo que la que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto y habla para él. Por la fe, Enoch fue ¿cómo dice eso? Transpuesto, perdóname. Transpuesto para no ver muerte, y no fue hablando porque las traspuso Dios, y antes que fue transpuesto tuvo testimonio de haber agrandando a Dios. Pero sin fe sin fe imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca al Dios crea que la hay, y que es galardón, eso I can't say that one. Galardonador. Galardonador de los que lo buscan. Amén. Por el nombre de Jesucristo. Bueno, pues hablando un poco, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es la fe y la confianza. Luis, ¿tú me puedes dar un ejemplo práctico en tu vida de cómo tú practicas o cómo tú ves la fe? Frente a la pregunta otra vez. Can you give me a practical example of how do you see faith or how do you practice faith in your life? The most perfect answer. Mami siempre me recuerda cuando yo me siento como, tú sabes, emocional y me siento triste. Mami siempre, esta es la historia de ella más favorita de fe que siempre me da. Y fue que mami, tú sabes, ella fue la última de su hermana teniendo hijos. Y tú sabes, siempre mami estaba pidiéndole a Dios, tú sabes que cuando es mi tiempo, tú sabes que, tú sabes, viendo esto, mami estaba teniendo deudas, que si tú vas a tener hijos, tú sabes, pero mami se quedó con esa fe, tú sabes. Y un día Dios le habló, cuando ella fue por un culto, tú sabes, de que fue una predicadora diciéndole que, tú sabes, te está esperando
un hijo y tú sabes, mami se ponía bien contenta y tú sabes, porque siempre mami, tú sabes de que viendo todo el mundo teniendo hijos y mami tratando, tú sabes que les dijeron que no puede estar teniendo hijos. So, tú sabes, para tenerme a mí es como, it was like well, it wasn't like it was a blessing, tú sabes, y eso es para mí el ejemplo de, of being like, how is faith. I don't remember the exact question, but I know it was supposed to do with that. So, eso que yo quería traer, and that's my answer para la pregunta, y amén. Amén, amén. Eso es amén. Mira, por esa razón, ¿verdad? Estamos estudiando lo que es la fe, cuál es la importancia y el significado de la fe prácticamente en nuestra vida. ¿Sabes? Este estudio es para poder conocer, poder aplicar o poder diferenciar si realmente nosotros estamos viviendo una vida de fe en nuestro diario vivir. Porque la fe es algo que es bien cotidiano, ¿ves? Como él está diciendo. Pues la mamá tenía una situación que fue la última que pudo tener a luz, pero ya tenía una fe, posiblemente en el Señor, de que Dios tenía la capacidad de poder darle la promesa, de darle la esperanza de que ella pudiera tener el hijo, ¿verdad? Poder tener un hijo en algún momento. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque aunque no lo vemos, tenemos esa seguridad de que por medio de esto, X o Y, persona o situación o cosa, pues entonces por medio de eso vamos a alcanzar lo que nosotros deseamos. Entonces, este medio es Dios. Entonces, ahí es donde vamos aprendiendo sobre cómo funciona la fe. Vamos, quiero tocar un poquito lo que es la diferencia. Ya yo le hablé sobre la diferencia de la fe. Y ahora quiero tocar lo que es una mente positiva. Mente positiva son en pensamiento optimista o motivación personal. ¿Sabe? Dice, ¿qué espera la mente positiva? Pues que todo saldrá bien por pensar positivo. O sea, yo pienso positivo, mente positiva, vida positiva, todo va a salir bien. A diferencia de la fe está fundamentada, está basada en Dios, su palabra, sus promesas. ¿Qué espera de esta fe? La fe está esperando pues que Dios cumplirá su voluntad, aunque no lo veamos. ¿Ves? Porque no tiene nada que ver con lo que yo veo, con lo que yo siento, con lo que sí, con lo que yo espero, pero nada con mi realidad. Yo creo que la mente positiva está fundamentada más en el hoy, en el momento, en las circunstancias, pero la fe está fundada en lo que voy a recibir sin tomar en cuenta las circunstancias que me encuentro. ¿Sabe? ¿Tienen fundamento espiritual? Sí, la fe tiene un fundamento espiritual y bíblico, porque la fe la produce la Biblia, la fe la produce la palabra, dice la Escritura, que es como es, la fe viene por el oír Y lo y de el la oír palabra de la palabra de Dios. Gracias. So, ahí es donde se diferencia mucho una de otra, incluso aún la confianza. Por eso fe y confianza, yo diría que es como un combo, un paquete completo. La fe y la confianza, yo diría que van juntos, pero es que la confianza está basada en un carácter y fidelidad. En este caso, hablando de Dios, pues sería en el carácter y la fidelidad de Dios o de alguien que sea confiable. Pues, ¿qué espera? Que quien prometió lo hará. ¿Ves? Entonces, de igual manera, también se apoya porque espiritualmente, porque primero que nada, Dios es espíritu. Y dice, sí, se apoya en relación y en experiencia. Porque como Dios es espíritu, Dios por medio de su palabra, que es espíritu, nos ayuda, nos da vida espiritual para poder tener una comunión, una relación espiritual con Él. ¿Ves? Sin embargo, la mente positiva no es espiritual o no necesariamente, porque puede ser algo emocional o mental. ¿Sabes? Si va más en lo que está dentro de ti que en lo que está fuera de ti. Entonces, no necesariamente porque algo sea separado contigo significa que sea verdad. Y muchas de las veces, la mente positiva lo que está es obviando o bloqueando la realidad para poder sentirse mejor. Sin embargo, la fe y la confianza sobrepasa la adversidad, la realidad, el momento,
confiando en que aquel que tú confías, que es Dios, que tienes relación con Él, que tienes una experiencia con Él, que te prometió que estará contigo, te prometió que vencerá por ti, pues en Él tú esperas y eso va a cambiar la realidad. Por eso es bien interesante poner estas perlitas. Okay. Me gustaría preguntar, el mismo Alejo, ¿qué tú crees? No sé si leíste en el capítulo 11 que estamos leyendo, 11:1, pero es bien interesante porque nos está hablando de personas de la fe, de Abel, nos está hablando de Enoch. Nos dice que Abel ofrece un excelente sacrificio. Dice que aún por su obra alcanza testimonio. Nos dice que Enoch fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. ¿De qué manera la fe de estas personas, de qué manera nosotros podemos aprender de la fe de estas personas para alcanzar algo más? Porque parece que ellos alcanzaron mucho. Pero ¿cómo la fe de ellos en nuestra vida, cómo puede ser el ejemplo para nuestras vidas para alcanzar algo más? Si nos puede profundizar en eso. No te escucha, no te escucha. Ahí, disculpa. La misma línea que estás hablando, el contraste entre la diferencia entre la mente positiva y la fe cristiana. El fundamento de la mente positiva es la autosugestión, mantenerse optimista. Y la fe cristiana es pues esa confianza en Dios, en sus promesas, que no depende tanto en lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sintamos, sino que es Dios el que habla a través de la palabra. El enfoque de la mente positiva se centra en tu capacidad y tu poder mental, un objetivo casi siempre que es mejorar tu vida, tener éxito y alcanzar ciertas metas personales, mientras que la fe cristiana se centra en Dios, obedecer su voluntad, confiar en Él inclusive en las dificultades. Entonces ahí enlazo lo que estabas hablando de la confianza. En el propósito, como repitiendo, la mente positiva busca el bienestar personal, pero la fe cristiana, el propósito es esa relación con Dios, seguir a Cristo, amar al prójimo y la vida eterna. Y entonces el sufrimiento o las dificultades también vienen a cobrar sentido en una fe cristiana, pero cuando lo hacemos contrastes con una mente positiva, nos podemos desalentar porque pensamos positivo y no nos salen las cosas como queremos y nos puede generar frustración, nos sentimos culpables o pensamos que no estoy teniendo el suficiente poder mental, versus cuando en la fe cristiana nosotros confiamos en Dios y que Él actúa según su voluntad y que casi siempre, o bueno, para no decir siempre, las cosas no coinciden como nosotros deseamos, pero siempre tenemos esa confianza de que Dios tiene el control, incluso cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Entonces, con ese contraste de estos diferentes testimonios es eso, que podemos ver el contraste donde muchas de estas personas quizás tenían una meta en específico, querían lograr ciertas cosas y las cosas no se dieron como ellos querían, pero como quiera obró para bien, como quiera dio fruto, como quiera Dios obró. Entonces nosotros podemos ver en Abraham, en diferentes casos donde estas personas confiaron, que ese es el denominador común, que es la confianza, y esta confianza en Dios y esta relación con Dios dio fruto no solamente para ellos, pero para muchas generaciones y para nosotros. Entonces lo contrasto con la mente positiva porque no hay forma de que yo te pueda decir, la mente positiva te va a traer X o Y resultados, porque puede ser que me trajo resultados a mí en lo personal, pero no le va a traer resultados a todo el mundo, porque es basada en ¿qué? En tu capacidad mental de tu mantener tus pensamientos positivos todo el tiempo, lo cual es a veces irrealista. Poderoso, ¿no? Porque es interesante esa última línea, porque puede ser, digamos, que pues Stephanie tiene una manera de ella ver el mundo, ver las situaciones, pero yo no lo veo de la misma manera. O sea, a ella se le hace más fácil poder obviar muchas cosas por la manera en la que ella las ve. Sin embargo, yo tengo problema alcanzar esa manera de ver las cosas. O sea, yo me enfoco más en lo que estoy viendo en mi cara, ¿verdad? Y por eso es que algo más mental lo que una mente positiva. Una perspectiva positiva, algo más mental individual,
que la mayoría de las veces viola toda la realidad. Entonces, una de las cosas que queremos dejar claro es que la palabra y la fe no viola la realidad, no viola las leyes físicas, confiar. Dios viola las leyes físicas. Pero, ¿sabes? La fe de nosotros no viola las leyes físicas, no viola las leyes de la realidad, sino se va utilizando estas leyes de la realidad, de la razón, de todas estas cosas. Entonces nosotros podemos estar firmes en que, mira, tú sabes que la realidad es que se fue el agua, pero Dios me puede proveer el agua. Tengo necesidad de comida, pues no veo comida, pero Dios me puede proveer comida. Entonces, ¿por qué me puede proveer comida? Porque ya yo no lo veo. Mira, la fe puede surgir sin pruebas visibles, no lo veo, pero ya yo he escuchado o él me ha hablado, me ha demostrado que él me puede dar de lo invisible, da a lo visible. Pues por eso también la misma palabra dice que de lo invisible fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando tú ves todo lo creado que viene de lo invisible, pues hace sentido que Dios en un momento de necesidad puede hacer lo posible para mi propio bienestar, pero que no está fundamentado en mi situación, porque Dios es mayor que mi situación. O sea, ahí cuando más nuestra confianza coge fuerza. Como decía nuestro hermano, perdóname, Luis, tú querías decir algo. Y Dios bendiga a la hermana Lourdes. Bendiga, hermana. Lo que estamos hablando ahora, esto me pone a pensar, tú sabes, que, how do I say it? La diferencia de, tú sabes, alguien que a dreamer versus a realist. Tú sabes, a dreamer has these, these big plans. Tú sabes, alguien que tiene estos planes tan grandes que tú sabes que ni lo estás viendo, pero es como tú quieres creer que eso va a pasar en tu vida. ¿Entiendes? And then the realist is someone, tú sabes, he needs evidence, necesita evidencia, tú sabes que estas cosas van a estar pasando, tú sabes, he's going to need logic, he's going to need una razón, tú sabes, de una situación, por qué esto pasa porque, tú sabes, cause and effect. Pero si lo estamos comparando a lo que estamos hablando ahora, de fe y confianza, tú sabes, being a dreamer is perfect example of what faith is. Not saying completely, no puedo estar diciendo completamente que alguien que is a dreamer is completely someone with faith, but eso porque la importancia que tú dijiste del fundamento de estar teniendo Dios en esa, tú sabes, en esa, I wouldn't say situation, but like your mindset. But then, when it comes to someone that is a realist, seeing these things, viendo estos eventos, tú sabes, it's like they need this evidence, but then if you have that faith, teniendo esa fe, tú sabes, en viendo y en creyendo las cosas que están pasando, porque si tú sabes, con la evidencia de la Biblia, se está viendo que estas cosas pasando, tú sabes. So then, at the end, it kind of ends that conversation, because then the Bible gives the evidence that we need that these events are true. So that would make it a realist thing, tú sabes. So es como la fe, y it makes it clash, because, someone would want the evidence, but it's like, if you believe that it happened, how is it not true? How do you know? You weren't there. Tú sabes, de eso viene esa pregunta. So, eso que yo quería traer, tú sabes, porque esto me está pensando, tú sabes. I've always been a dreamer, but now that I'm older, I have to be realistic, tú sabes. Pero having faith, you could be realistic, but also have that dreamer mindset at the same time. So, I mean, eso que quería añadir. Amén, perdona. No, es interesante eso. Como al final él menciona que tú puedes ser una persona que está fundamentada en la realidad, pero por medio de la fe
tú puedes estar fundamentado en la realidad y también tener una mente que soñadora. Alejo. Sí, eso mismo que tú dijiste, porque ser un dreamer y una persona realista no son mutuamente exclusivos. Tú puedes ser realista y puedes ser un dreamer, como puedes ser realista y puedes ser pesimista. Entonces, las dos cosas no son mutuamente exclusivas, no es que una son opuestas a la otra. Está muy bien ser realista. Hay personas que son dreamers, pero son pesimistas. Te tocaron mucho, hay muchos scopes ahí, pero volvemos a lo mismo, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y entonces la fe aumenta a la medida que tú tengas exposición a la palabra y te nutras más de ella. Entonces pasas de dreamer a pasar realismo, porque tu fe va a ser probada, porque es la certeza de lo que esperamos, y lo que esperamos va a llegar, llegue lo que tú estás pidiendo o llegue lo opuesto, pero va a llegar y se te va a dar una contestación. Entonces pasa de ser de una expectativa a un hecho. Y en nuestra vida cristiana, esa relación, esa fe va a ser pues fortalecida. Y va a pasar de una expectativa a hecho. Y entonces en eso basamos nuestra confianza. A la medida que vayas más exponiéndote a la palabra, tú vas adquiriendo, o sea, tú lo das por hecho ya, porque lo hemos experimentado, lo estás experimentando. Solamente, Rosa. Amén, amén. Sí, todo esto está bueno. Yo he aprendido de mi pastor, ¿verdad? Y Robert y Stephanie sabe, es un hombre de una fe. Que yo digo que cuando él habla, y yo he visto como Dios ha hecho muchas sanidades en él, me hace aumentar mi fe. Porque yo digo que está la fe positiva, va en un sentido, uno diría, porque la persona, the dreamer, por sus propios méritos, porque se mantiene con una mente positiva. Entonces el pastor de nosotros siempre nos enseña que está la fe, que se adquiere por el oír la palabra y por la relación, ¿verdad?, que uno tiene con Dios, y también está el don de la fe. El don de la fe que se manifiesta en una forma sobrenatural como regalo de Dios. Y les voy a dar un testimonio rapidito de mi pastor. El pastor de nosotros, varios años atrás, él quedó pinchado entre dos carros. Un carro con un hombre que venía borracho, él estaba parado entre medio de dos carros, y esa persona dio y le hizo un sándwich entre medio en la pierna. La pierna de él quedó hasta un poco torcida, y había una armada de testigos donde el pastor él mismo cogió su pierna y hizo como que la puso para atrás. Cuando lo llevaron al hospital, en un momento dado estaban los doctores por medio de un intérprete que le dijera al pastor que ellos estaban hasta pensando hasta de amputarle la pierna. Y el pastor dice que ahí se activó su fe y dijo: yo me voy, y a mí ustedes no me van a tocar la pierna, porque yo sé que la pierna está bien. Ya él estaba confiando en el Señor, que la pierna va a estar bien y no me la van a tocar. Creo que hasta el doctor le dijo, como le habían dicho que él era un pastor, decía: pastor, usted no entiende. Y él dice: el que no entiende usted, yo me voy de aquí. Llamó a la esposa, firmó unos papeles y se fue. Y entonces yo me recuerdo que él vino con una muleta y un brace en la pierna, tú sabes, para poder caminar poco a poco. Pero ese día él predicaba, y yo vi con mis ojos cuando él soltó la muleta y estuvo corriendo por toda la iglesia. Y cuando él le habla a la gente del testimonio, él alza su pierna y él dice: imagínense, hermano, a mí me querían cortar la pierna, y yo dije: a mí ustedes no me van a cortar la pierna, esa pierna está bien. Y él le dice a los hermanos: mira, esta pierna está más bonita que la otra, fíjese, hermano. Yo sé que tú sabes, la fe que viene por el oír, pero la fe del don de Dios es una fe sobrenatural, que aunque tú veas algo, tú dices por esa fe sobrenatural: no, Dios lo hizo y está hecho ahí, ¿no?
Y esa fue mi experiencia. Amén. Gloria al Señor por eso. Interesante porque el verso 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Robert, ¿estás disponible? ¿Estás ocupado? Bueno, parece que está ocupado. Es muy interesante esta parte cuando está hablando de que a Dios hay que acercárseles pensando o entendiendo que le hay. Tuve que, por eso es tan importante esto de la fe y conocer cómo funciona. Porque una mente positiva, vamos a ver qué nos dice la mente positiva. Dice, la mente positiva muchas veces depende de uno mismo, del pensamiento motivacional. No siempre tiene base en una verdad superior o espiritual. Y se puede fallar cuando las circunstancias se empeoran. En cambio, la fe cristiana se basa en Dios, su palabra, sus promesas, puede mantenerse firme incluso en medio del dolor o la incertidumbre. ¿Sabe? Es bien fuerte tener una mente positiva en una pérdida grande, una situación casi de vida o muerte. Sin embargo, con la fe, por eso es que por medio de la fe, tú puedes alcanzar cosas grandes, porque la fe sobrepasa las circunstancias y la realidad, porque la fe no depende del ánimo del momento. Quiero traerte unos ejemplos bíblicos sobre la fe. Tenemos el ejemplo de Abraham. Dice, aplicando la fe, Abraham creyó que sería padre de muchas naciones, aún siendo anciano y sin hijo. Esa es la fe, porque Dios le dijo que lo iba a hacer. Eso no pasó al azar. La confianza, cómo él aplica la confianza. Después de ver cómo Dios cumplía promesas, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, confiando en que Dios tenía un plan. También tenemos un ejemplo cotidiano de un médico. Dice, con la fe vas a una cirugía con la creencia de que todo saldrá bien, aunque no entiendes el procedimiento. Esto ya es más médico. La confianza es que has ido varias veces al mismo médico y ha hecho buen trabajo y por eso confías en él. Esta es la aplicación de la fe y la confianza. ¿Sabe? Y el caminar con Dios dice que la fe toma una decisión difícil obedeciendo la palabra, aunque no ves cómo funcionará, cómo dejar un mal hábito, cambiar de rumbo o perdonar. Y la confianza. Sabes que Dios ha estado contigo antes, por eso confías en que te sostendrá también ahora. Mira qué hermoso, ¿verdad? Como no simplemente, aunque nos lleva también una mente positiva, pero es muy diferente, ¿sabes? Porque esto es como por medio de una educación que nos lleva a la mente positiva. No nosotros tenemos que forzar una mente positiva en nosotros, sino esta educación de la palabra nos va a llevar a un estado de mente positiva. Porque realmente es una mente positiva. Cuando yo tengo la seguridad y la certeza de que sin importar lo que me está pasando ahora mismo, yo estaré mejor gracias a que Dios me lo prometió y por medio de mi fidelidad, Dios me va a recompensar. Es una mente positiva. Es una mente positiva. Lo que sucede es que esta mente positiva es por medio de la fe que no niega la realidad. Es la diferencia. Y quería comentarle cómo funciona la fe. Pues yo he descubierto recientemente que la fe opera por medio de la obediencia. Comienza por medio de la obediencia, porque cuando hablamos de Abraham, si Abraham no hubiese obedecido, no se le constituye como fe. Lo que él hizo, ¿qué fue lo que él hizo? Pues que él dejó su tierra y su parentela y se fue a la tierra que Dios lo mandó. Si Abraham en ese tiempo no hubiese obedecido, no le hubiesen cambiado el nombre. Si Abraham no hubiese obedecido, no hubiese sido padre de naciones. Y muchas veces la fe comienza por la obediencia, aunque nosotros no lo comprendemos. Porque muchas de las veces para nosotros tener una fe profunda, primero tenemos que obedecer. Y yo les quiero traer, la mayoría aquí son padres, yo les quiero traer a la memoria esa relación del padre y del hijo. Tú como padre o tú como madre con tus hijos, muchas veces tus hijos no entienden por qué no pueden comer eso.
Tu hijo no entiende por qué se le cae un mantecado, un pedazo de dulce en la tierra, y tú le dices, no te comas eso porque es caca, porque es fo. Él no entiende por qué. Sin embargo, él tiene que obedecerte a ti para recibir el beneficio de no enfermarse. Porque tú sí sabes que se va a enfermar, tú sí sabes que le va a pasar algo en el estómago, ¿verdad? Y eso es lo mismo, tú tienes que obedecer. Entonces, esta vida de fe es como en la escuela, que a ti te llevan a la escuela y tú no entiendes por qué no puedes pararte de la silla sin permiso. Tú no entiendes por qué no puedes hablar fuera de tiempo. Tú no entiendes por qué no puedes salir del salón de clases cuando a ti te da la gana. Tú tienes que mantenerte ahí bajo una regla. ¿Por qué? Porque si no lo haces, vas a tener una pérdida, vas a tener una falta. Van a llamar a tus padres, van a decir, mira, se está portando mal, te van a disciplinar. Pero llegará el momento en el cual tú comprenderás que todo esto tuvo un beneficio y va a ser cuando veas el resultado, cuando veas la manifestación del galardón. Entonces, cuando tú ves el galardón, por eso dice, es necesario creer que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que él te va a beneficiar por buscarle y por obedecer, que la obediencia trae beneficio. Entonces, cuando tú comprendes que la escuela te fue de bien porque fuiste una persona educada, porque entiendes las materias, porque estas cosas tú las puedes aplicar en la vida social y esto te trae beneficio, tú dices, wow, entonces caramba, valió la pena. Pero tú no lo vas a entender al principio. De igual manera funciona la fe. La fe tiene que comenzar por medio de la obediencia. Así que obedece y deja que Dios te muestre el galardón del fruto de tu obediencia. Alejo. Sí. Levantaste la Sí, mano, no sé si se quedó. lo que quería era agregarle que no viemos el pensamiento positivo y lo descartemos, porque también en la Biblia, en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es una instrucción clara de que nosotros debemos pensar positivo. De hecho, para mí, en mi opinión, el que es cristiano que es pesimista me es contradictorio, porque si tú eres cristiano, por lo regular, un cristiano practicante que lee la palabra, tiende a ser positivo, porque dice, la palabra en todos lados te dice, para el que ama a Dios todo obra para bien, buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Entonces, si tú eres un cristiano practicante, tú sabes que en medio de la situación, cualquiera que sea o cualquiera de la situación, todo va a obrar para bien, aunque no te esté gustando, va a haber un outcome positivo. Inclusive uno de mis versículos favoritos de Romanos 5:3, que dice que las tribulaciones producen algo en nosotros. Todo produce algo positivo en nosotros y se nos agrega, se nos añade. Entonces, nosotros como cristianos sí, debemos de ser optimistas, pensar positivo, pero no es basado en esa, es basado en la fe, en esa certeza, en esa confianza, y no es basado en que yo voy a pensar cosas positivas y voy a traer cosas positivas a mi vida, porque ya hay una confianza. Entonces, quería que agregarle que no descartemos completamente lo de pensar positivo, porque pues si tú eres cristiano, de por sí debería, es como es una persona optimista. Eso, amén. Así que no vas a estar enfocado en la ley de la atracción, voy a desearlo para que llegue, sino que como dijo también, todo lo bueno, piensa en todo lo bueno, todo lo bueno, las cosas de Dios. O cuando tú piensas en estas cosas, tú operas en un estado de una mente, de un estado positivo. Eso, la fe te lleva a permanecer en un estado positivo. Y tiene mucha razón, sí que no. Una persona que todo el tiempo ve lo oscuro, que todos los días ve los días negros o de noche, no tiene sentido porque tú eres luz. Y el que anda en luz permanece en luz. Tú no puedes ser luz y estar en tinieblas. Eso no hace sentido, ¿verdad? Porque la luz echa fuera las tinieblas. Y para que haya tinieblas es que no hay luz. Así que asegurémonos y verifiquémonos que estemos en luz y no en tinieblas. Porque para que haya en tinieblas es que no hay luz. Luis. Sí, algo lo que yo quiero añadir también es que
porque lo que estamos hablando y eso de alguien, tú sabes, una persona bien positiva. Lo que quiero aclarar es, a veces, pero estoy hablando sin Dios. Sin Dios, si el persona es una persona bien positiva, lo que eso es bueno, pero también eso causa, ¿cómo se dice? You blind yourself from tú sabes, las cosas, like, it's almost like you can't, like, no todo el tiempo, pero you, like, ignore the red flags or the warnings, tú sabes. Pero ahora estamos hablando con Dios. Dios quita eso, tú sabes. Pero Él te va a enseñar eso, but you're not blind to the situation that, tú sabes, lo que te están tratando de decir o enseñar. So, eso que quería añadir. Y amén. Solamente, como les Quiero dije, agregarle algo ahí, a eso. zumba. Porque él dio palabras claves, que hay personas que practican estas cosas, pero no le sirven a Dios. Muchos de estos principios, el positivismo, la ley de atracción, si buscamos la raíz, tienen raíces cristianas y son bíblicas. Tú lo puedes buscar en la Biblia por todos lados. Entonces, una persona que no le sirve a Cristo, pero practica estas cosas, buenos pensamientos, ser positivo, optimista, este tipo de cosas, va a tener resultados y va a tener por lo ende resultados positivos, porque pues la Biblia es muy poderosa, es como lo hemos hablado de que es un cuchillo, puede cortar buena carne, pero puede matar. Entonces puede ser utilizada para ambos lados. Y sí, lo hemos visto, hay muchas personas que son muy exitosas, hay personas que han alcanzado muchas cosas, porque practican muchas de estos fundamentos bíblicos, aunque no tengan conocimiento de la Biblia, o aunque lo hayan aprendido, algo diluido, pero todo tiene un origen bíblico. Todo tiene un origen bíblico. Y pues la palabra de Dios se va a cumplir. Si la palabra de Dios me dice que yo lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y que bloquee pensamientos negativos, aunque yo no le sirva a Cristo y yo esté practicando eso, yo voy a tener frutos de eso hay beneficios. Y si la palabra me dice que pensate en lo bueno y yo busco, no le sirvo a Cristo, pero busco en las cosas que yo entiendo que son buenas, pensar en eso, hay beneficios en la salud, hay beneficios en tus relaciones, hay muchos beneficios. Lo que quería ahí, esos 2 centavitos. Eso, amén. Como estamos hablando, la diferencia es que aunque estas personas pueden practicarlo, cuando llega el momento difícil, el momento precario, el momento de vida y muerte, ahí es donde se cae porque no tiene suelo. Aunque sí están utilizando los beneficios de Dios, pero no tiene fundamento. Y ahí es donde cambia todo porque el fundamento es Cristo. Y sin Cristo no hay suelo. Estás en el viaje. Cuando llega el momento difícil, eso se va a ir por el drenaje. Porque entonces ahí ya, ¿qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Entiendes? Ahí es donde cambia la circunstancia. Una persona fundamentada en Cristo, pues tiene suelo. Y no va a pasar del suelo. Llegue lo que suceda, no va a ser destruido. Mana Rosa, quería algo que añadir. ¿Tienes algo que añadir? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo el hermano Alejo, porque la fe tiene que estar acompañada con una búsqueda del Señor. Amén. La fe es una action word, es una palabra que tiene, mucha gente le dice, la fe hay que echarle patita, pero no puede ser una fe vana, hueca, es una fe que está fundamentada en quién es Dios, en la creencia, lo que dice su palabra. O sea, como decía el hermano Alejo, y le hemos dicho, alguien, cristiano tiene que estar positivo, eso por fact. Pero hay gente que ni tienen esa conexión con Dios y puede ser que por estar positivo, ¿verdad? Da la casualidad que puede ser que él haga unos logros, pero nosotros como cristianos, la fe tiene que ser acompañada, que tener ese background de que es una fe en que sabemos quién es Dios por medio, ¿verdad? De su conexión de la palabra, de su Espíritu Santo, tú sabes, porque cualquiera, es como tú le haces la pregunta a alguien, ¿quién cree en Dios? Amen. But do they really know who God is? That's the difference, ¿ves? ¿Quién tiene fe? Amen.
pero en el momento de la situación difícil, are you gonna trust God? Ahí es que está la cosa, pero todo esto es bueno, todo esto se conecta, pero la fe es una palabra de action, no es una fe muerta, ¿verdad? Es vida. Amén. No, y de igual manera, hay personas que, como decimos, no le sirven a Dios, pero tienen mejores éticas que hasta los mismos cristianos. Tienen disciplina, tienen mejor obediencia, aunque sea su cosmovisión o su manera de ver las cosas, pero tienen mejores éticas de vida que nosotros como cristianos. Entonces, a todo aquel que sea disciplinado, que sea ordenado, que sea sistemático, va a tener un beneficio, porque Dios es un Dios sistemático. Dios estableció sistemas, Dios estableció leyes para nuestro beneficio. Quiere decir que aquel que utilice estos sistemas, estas leyes y las aplica a su vida, le va a hacer bien, va a ser prosperado de alguna manera u otra, sea emocionalmente, sea económicamente. Espiritualmente no creo, pero por lo menos emocionalmente, físicamente, sí va a ser beneficiado. Pero ¿por qué digo espiritualmente no? Porque ahí es donde entra Jesucristo, para que nosotros podamos ser enriquecidos espiritualmente. Sin Jesucristo no es espiritualidad. La espiritualidad que existe está sujeta a los demonios. En Jesucristo tenemos libertad. Por eso decimos, ¿verdad? Que la mente positiva dice, todo va a salir bien, porque sí, yo lo decreto con mi energía. Habla con entusiasmo, no siempre tiene fundamento, puede frustrarse si las cosas no salen bien. Sin embargo, una persona con fe dice, todo va a obrar bien, todo obra para bien, porque Dios lo prometió, aunque no entienda ahora. Ahí está el texto bíblico de mi hermano, todo obra para bien, para los que aman al Señor, para los que son llamados conforme a su propósito. Si apoya en Dios, no solo en su mente, puedes tener paz incluso en medio del dolor. Espera en lo que Dios dijo, no en lo que siente. Y la confianza, de igual manera, ya he visto cómo Dios me ha ayudado antes. Confío en que también lo hará ahora. Tiene historia con Dios. Su fe se fortalece por lo vivido. Amén. Quiero compartir ahora para continuar. La clase está buena, ha tenido muy buenas aportaciones, pero tengo que continuar. Así que continuamos al libro de Romanos, capítulo 10, verso 3, del 13 al 10. Si alguien me lo pudiese leer, para un valiente, una valiente, me lo pudiera leer. Romanos, capítulo 10, verso 3 en adelante. Romanos 10, yo lo tengo. Romanos 3, 10. 3, Romanos 3, 10, 3. Verso 3 en adelante. Sí. En nombre de Jesús, amén. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto para subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Continúo. El verso 10. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, gloria en nombre de Jesús. Mira, tú me puedes, no sé si tengo que darte una oportunidad, pero me gustaría preguntarte si pudiste identificar la diferencia entre dos justicias en esta situación. Y quiero utilizar la palabra fe. Vamos a decir que hay dos fe en esta situación. Estaba hablando de una fe en el verso 5 y en el 6 hablaba de otra fe. Pero habla justicia, pero para mantener la misma línea. Si tú puedes identificar la diferencia de una y de otra. ¿Sí? Está la fe, que es la justicia, que es por la ley de Moisés. Si nosotros seguimos la ley mosaica, dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero está la justicia, que es, ¿cómo lo dice aquí? La justicia que es por la fe, que es una justicia, déjame buscarla acá.
esta palabra de fe que predicamos. Porque esa justicia es porque el fin de la ley de Cristo es justicia para todo aquel que cree. Hay una justicia que es cosa por obra, y hay una justicia que se cree. ¿Va? No sé si te estoy contestando tu pregunta. Amén, amén, claro que sí. Y es interesante porque me está ayudando en que la justicia de Dios, la justicia de Moisés es por medio de las obras. Esa fe está, un momentito. Amén. La fe de Moisés está fundamentada en lo que tú puedes hacer. Digamos, usted bendiga a David. Digamos que esta fe está fundamentada en toda mi capacidad, en que yo dependo de lo que yo puedo hacer. Esa es la fe de Moisés, ¿verdad? Sin embargo, la justicia de Jesucristo, por eso dice que porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo el que cree. Nos está diciendo, nos está enseñando que la justicia de Jesucristo depende de Jesucristo, no de nosotros. Lo que sucede es que nosotros tenemos que confiar en Él. Entonces, ¿de qué depende tu conversión? ¿De qué depende que tú te hayas convertido a Jesucristo? Mira, yo tengo el ejemplo más reciente, que yo estaba hablando con una persona y él me estaba preguntando, estábamos hablando sobre la santificación y de qué dependía su santificación. Decía, mira, yo quiero llegar a lugares altos, yo quiero llevar, ¿verdad?, a una estatura mayor y quiero alcanzar esa montaña, quiero estar hablando con Dios cara a cara como lo hizo Moisés. Y esa era la situación y yo noté y identifiqué por medio que me hablaba el anhelo de que él sentía que tenía que hacer algo para llegar allá, ¿sabe? Como él quería, porque hay una mentalidad de querer alcanzar estas cosas por medio de obra propia, ¿verdad? Y ahí entra la primera fe, ahí entra la mente positiva. ¿Qué yo puedo hacer para hoy sentirme bien? Tú sabes que hoy yo no voy a tener problemas en mi trabajo, yo voy a entrar con una mente de que no voy a tener problemas en mi trabajo, no voy a tener problemas en mi trabajo, mi jefe es un peluchito, el jefe no me va a dar problemas, o los clientes no me van a dar problemas, ellos son unos muñequitos de azúcar, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a hacer para porque me vaya mejor. Y esto es lo mismo que está enseñando, que la fe de Moisés se fundamentaba en lo que tú podías hacer. Y eso va alineado con la mente positiva. ¿Qué yo puedo hacer para sentirme mejor? Sin embargo, nuestra fe, nuestra salvación en Cristo Jesús no depende de lo que nosotros podemos hacer. Depende de lo que Él hizo. Por eso dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, tú no tienes que buscarlo lejos porque no está lejos. ¿Quién va a ir al cielo a que nos traiga la verdad o la salvación? Tú no tienes que hacer eso porque está en ti. Dice, ¿o quién descenderá al abismo? Dice, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Quién irá al cementerio? No, él ya resucitó. ¿Ves? Entonces dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ve que esto está fundamentado en lo que ya sucedió. Ya Cristo bajó, no tan solo bajó, sino que murió y resucitó. Ya la obra está hecha y la palabra la tienes cerca de ti. Ya la palabra tú la tienes. Tú no tienes que buscar nada más. Tú solo tienes que agarrar y abrazar esta palabra. Esta es la fe en la que Dios quiere que nosotros vivamos de hoy en día. Esta es la luz que va a echar afuera nuestras tinieblas. Porque acuérdense, donde no hay luz, hay tinieblas. Y la única manera de poder andar en espiritualidad es por medio de Jesucristo. Entonces, ahí es donde se diferencia una cosa de otra. Una mente positiva o vivir por medio de obras, a vivir confiado en lo que Cristo nos dio para nuestra vida. Yo confío en esto por lo que Él ya ha hecho, por la experiencia que yo he tenido con Él. Amén. Robert, ¿estás por ahí disponible todavía? Amén. Gloria a Dios, me gustaría escucharte hoy, varón. ¿Qué tú opinas sobre esta fe que el Señor nos, cómo se manifiesta en nuestra vida esta fe de que no necesitamos hacer algo, solo creer en lo que Él nos dijo por medio de la experiencia? ¿Qué tú crees de eso? Si nos puedes dar un poco de luz. ¿Que cómo se manifiesta en nuestra vida? Sí, como tú lo has experimentado, cómo lo has visto. Amén, amén. Pues
obviamente creo que se han tocado muy buenos puntos y se ha hablado, ¿verdad? Bastante de las maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero creo que al igual que hemos visto, ¿verdad? Y hemos escuchado a través de este estudio, que es necesario primeramente que sea basada en obediencia. Y una de las cosas, ¿verdad?, que resalta en cuanto a la fe es que sí viene por medio de la obediencia a un mensaje que es de parte de Dios, pero no solamente, ¿verdad? Se me fue la línea un poco. Que no tan solo viene con el positivismo o algo así que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Porque en todas estas cosas pueden haber malas intenciones escondidas, pero lo que es la fe en Dios produce una limpieza en nosotros. Entonces la fe en Dios no solamente es algo positivo, sino que produce también una limpieza en nuestro interior, en nuestro corazón. Y cuando hablo de corazón, ¿verdad? Pues me refiero a la mente, para que nosotros podamos, ¿verdad?, ser transformados por medio de la fe misma en Cristo Jesús. Y, ¿verdad? Pues un ejemplo práctico en cómo aplicar la fe a mi vida era la pregunta. Sí. Es por medio de eso mismo. El mensaje cuando me entregaron el mensaje de Cristo, era mi decisión yo ser partícipe de lo que se me estaba ofreciendo. Como todo buen regalo, ¿verdad? Se te puede ofrecer, pero es tu decisión, ¿verdad? Optar por decir sí lo quiero. Entonces, es como todo, se redime, se activa por medio de eso, por medio de una decisión, por medio de la confianza de que tú crees que eso va a ser de esa manera. Así que, ¿verdad? Esa es una manera práctica en cómo yo la pude aplicar a mi vida. Escuché el mensaje. Primero que nada, no solamente el mensaje era como palabras que te hablan en una charla motivacional, donde solamente tú te sientes bien, sino que algo más profundamente conectaba con mi ser interior. Y había una convicción de que eso no eran solamente palabras vanas o palabras vacías o con una buena intención solamente, sino que algo estaba conectando con mi ser interior y hablando de verdad, mi ser espiritual. Amén. Gloria a Dios. Esas eran palabras que calaban, entraban a lo profundo, penetraban hasta el tuétano y te daban a entender que algo era mucho más allá que simplemente una apariencia. Es interesante porque, como él dice, tener la fe en mi opinión, en mi fuerza, en mi capacidad, en lo que yo pueda hacer, una mente positiva, es como tener la fe en algo que cambia. O sea, yo tengo que hacer que cambie. Yo tengo que cambiar mi mentalidad, yo tengo que cambiar mi manera de pensar, yo tengo que cambiar mi manera de ver las cosas. Sin embargo, la fe en Dios no cambia. Tú pones la fe en lo que Dios dijo, eso no cambia. Tú tienes esa seguridad, esa certeza de que pase lo que pase, siempre va a ser lo mismo, porque Dios tiene un carácter que no cambia. Porque estás confiando en el carácter de Dios y en su persona. No estás confiando en algo como nosotros que hoy o mañana puede cambiar, depende de la hora, depende de la emoción o el momento. Y aún más, como estaba diciendo Robert, la fe en Dios transforma. Pues penetra de tal manera en nosotros que provoca un cambio. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, confiamos y profesamos una genuina salvación y redención por medio del nombre de Jesucristo, produce un cambio en nosotros. O sea, la fe no cambia, nosotros somos los que cambiamos. ¿Sabes? Es como un edificio, es como una casa inmovible. Que pase lo que suceda, esa casa no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Una vez entramos a esa casa, entramos de una manera y cuando estamos adentro somos transformados, somos limpiados, somos purificados, nuestros pensamientos cambian, somos educados, nuestros hábitos cambian. Comenzamos a experimentar una nueva manera de vivir, pero es por medio de la confianza, de la fe en el Señor Jesucristo y en su palabra. Por eso dice, confía en Él, que si lo crees en tu corazón y lo profesas por tu boca, esto te hará salvo. Esto manifestará la salvación en tu vida. David, ¿querías traer algo? No, disculpa, es que le estaba dando el botón que no era. Quería... que estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, pues continuamos a mi último texto de esta noche y se encuentra en el libro de Hebreos, verso 32 en adelante, el 40, lo voy a leer yo.
por eso de el beneficio del tiempo, dice en el nombre de Jesús. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedón, mira, y va la parte porque estoy leyendo. Dice, el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y a más de estos prisiones y cárceles, y fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Esto es esta parte aquí, porque estamos hablando de la fe. Esta gente son los héroes de la fe. Estas personas tienen los testimonios, posiblemente hayan otros, pero estos son los testimonios más brutales, más grandes que podemos ver en la Biblia. Son personas que ganaron y vencieron ejércitos, taparon bocas de leones, hicieron muchas cosas. Aún dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Entonces, cuando hablamos de las mujeres, por eso le hablamos que en el momento de la vida y la muerte es donde se separa la fe de la mente positiva, porque cuando la cosa se pone de verdad muy sensible, ahí es cuando uno realmente saca o busca en dónde uno pararse. Y estas mujeres, cuando ellas perdían sus esposos, ellas estaban recibiendo a sus esposos como si los esposos hubiesen resucitado, porque ellas sabían que sus esposos salían a hacer la obra de Dios, que ellas sabían que sus esposos iban en el nombre del Señor. Y aunque ellos viraran muertos físicamente, ellas sabían que esos hombres iban a ser resucitados, porque era la voluntad del Señor. Ellas no estaban viendo las cosas con mente carnal, con ojos carnales. Esas mujeres estaban viendo la situación que estaban experimentando con ojos espirituales, confiando en la promesa, confiando en la palabra. Dice más, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y me acuerda esta situación a cuando, bueno, lo he soñado, otros experimentaron vituperio y azote, y a más de esto prisiones y cárceles. Me acuerda cuando los 3 jóvenes hebreos le dijeron, dóblate ante esta estatua, si no te meteremos a la candela, a un horno de fuego. Ellos dijeron, sepa, oh rey, que tú no nos puedes matar, y si a mi Dios le da la gana, él nos salva, y si no nos salva, no nos postraremos. Tú ahí está hablando de que aún ellos, teniendo la oportunidad de escapar negando a Dios, ellos dijeron, yo no voy a escapar, yo voy a pasar por el horno de fuego. Si para yo escapar tengo que negar a Dios, no lo voy a hacer. Y sabemos la historia que cuando los jóvenes fueron echados al horno de fuego, no habían 3 jóvenes hebreos, habían 4 personas. Y por eso dicen que con ellos estaba Jesucristo danzando, estaban danzando, dándole vuelta al fogón, con la atadura se habían quemado, y cuando salieron ni apestaban a fuego. ¿Entiendes? Porque ellos realmente confiaban en el verdadero fuego vivo, en la verdadera luz, la verdadera candela que es Dios por medio de su palabra. Esta era su deleite, esta era su verdad. Por eso aún más adelante dice que estas personas anduvieron de aquí para allá cubiertos en pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, dice, de los cuales el mundo no era digno. Pero ¿por qué el mundo no era digno de estas personas?
por la fe que ellos profesaban. Porque la fe que ellos profesaban los llevaba a hacer cosas sobrenaturales. La fe que ellos profesaban los hacía sobrepasar las cosas terrenales, las situaciones precarias, las situaciones que eran demasiado angustiantes. Su fe era lo que permitía que ellos excedieran entre los hombres. Y esta fe dice que alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido en lo presente, pero dice claramente que ellos, aunque no lo recibieron en su presente, solo Dios detuvo su beneficio para que nosotros lo recibiéramos primero y luego ellos pudieran ver. Para que tú puedas entender que aunque tú no lo veas al momento, tú puedas tener la seguridad de que Dios te lo va a dar. Lo que sucede es que todo tiene un tiempo y una sazón. Pero de que Dios va a manifestar el beneficio de tú creer en Él, eso va a ser manifiesto, eso no se va a tardar, porque eso está en su carácter. La mente positiva, cuando se tarde la circunstancia, nos va a hacer temblar, nos va a hacer cambiar de pensamiento. Pero la fe nos va a dar la seguridad de aunque Él me mate, en Él confiaré. Y yo sé que Él me va a resucitar. Yo sé que en Él está mi gloria. Yo sé que en Él está mi provisión. Y pase lo que pase, en Él voy a esperar, aunque pase mucho tiempo. Así que esta es la diferencia de una cosa y otra. Esta es la vida de la fe. Esta es la manifestación de tu profesión. Si genuinamente tú crees en Jesucristo, esta es la mentalidad de luz que tú debes de estar andando. No sé si a alguien le gustaría añadir algo. No sé, Betty, ¿estás disponible? Sí, ¿cómo estamos? Betty, ¿qué tú crees de estas personas que estuvieron pasando por situaciones bien difíciles? Sin embargo, eso no cambió el hecho de que ellos profesaron a la palabra o mostraron su fe con excelencia. ¿Me puedes repetir esa pregunta una vez más, por favor? Ok. ¿Qué tú puedes pensar de estas personas? Hay un grupo de personas aquí que estuvieron en momentos bien difíciles, estuvieron en necesidad, estuvieron durmiendo en la calle y andando como casi sin nada. Sin embargo, eso no impidió que ellos mostraran su fe en Dios de manera por encima de muchos otros. ¿Cómo tú puedes explicar eso? Como que no le dieron a la contraria, ¿verdad? No tenían ese pensamiento, siempre estaban creyendo en Dios, en la verdad. Porque la fe es algo que puede empezar pequeña y después volverse grande, ¿verdad? O puede ser viceversa, puede empezar grande y tu situación se empeora y esa fe que tú tenías grande ahora es bien pequeña. Tú sabes, la vida es así, ¿verdad? Porque algunas veces uno cree, Dios mío, ¿por qué esto me está pasando? O uno tiene esa hope que pase diferente, pero como quiera pasa igualmente the other way around. Porque así es, ¿verdad? La vida y yo creo que aunque ellos pasaron una vida dura, una vida que a lo mejor no fue fair, ¿verdad? Pero cuando uno tiene a Dios, pues al final, todo trabaja por lo bien, hasta lo malo, hasta lo malo, hasta lo que tú hiciste que no fue bien, somewhere or another se convierte en bien, ¿verdad? Porque Dios dice que hasta las cosas malas que la gente te deseaba, is going to push you to where God destined you to be at in life. No matter how long, no matter what was said, no matter what was done. Y yo estaba hablando con una persona como 2 o 3 semanas atrás y yo dije, you know what? Como el shape del corazón, you could either go away from God or you could go to God. You know, that's how the heart is shaped, right? Y yo dije, wow, eso es increíble porque yo en una época de mi vida estaba alejada de Dios. Tú sabes, no tanto porque yo siempre sé de Dios, pero no estaba practicing His laws, ¿verdad? Y ahora que estoy yendo para estos studies, reading the Bible, doing what I have to do, ¿verdad? Yo digo, wow, He opened my mind,
And I thank him for that. So, como esa gente pasaron esa vida a lo mejor no fair, pero como quiera vieron que la fe de ellos no cambió su creencia. Eso es amén, eso es amén. Y como ella está diciendo, ¿verdad? Que muchos dirían, para yo poder tener una fe grande, tengo que estar bien. No, la gente que nos da el ejemplo de fe estuvieron pasando situaciones y eso no fue impedimento de que su fe fuera ejemplo para otros. Ese es el punto, que ellos son ejemplos. Cuando estamos hablando de ejemplos es que nosotros podemos utilizarlos a ellos para poder exceder y demostrar una vida de fe. Entonces muchas veces diríamos, no, que yo estoy en esta situación mala y no va a ser hasta que yo salga de esto que entonces puedo servirle a Dios. No, déjame, cuando a mí me vaya mejor, entonces yo puedo servirle al Señor o puedo hacer algo para el Señor. No, cuando yo me sane, entonces puedo hacer algo para el Señor. No. Esta gente, en medio de la muerte, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, ellos excedieron porque ellos guardaron la palabra que Dios les dio. Ellos todo el tiempo confiaron y eso fue lo que los empujó a ser ejemplo para otros. No fue estar bien, fue estar en el momento difícil. Alejo, ¿tú levantaste la mano? No, bueno. Si alguien quisiera añadir otra cosa, dejo un segundito porque ya con esto culminamos. Si alguien quisiera decir algo. Yo quería, amén, Dios les bendiga a todos. Yo quería añadir algo. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios la guarde, hermana Rosa. Amén, amén. Y a todos. Que yo quería añadir algo, que ellos sabían en quién creían. Ellos conocían a Dios. Ellos sabían a quién ellos le servían. Y sabían que podían pasar cualquier situación y el Señor los iba a estar con ellos. Por eso ellos decían, si Él me va a salvar, que me puede salvar, y si no me salva, pues también, porque ellos lo aceptaban, porque ellos aceptaban la voluntad del Señor, porque ellos sabían que la voluntad del Señor era perfecta. Y ellos estaban seguros de quién era Dios y lo que podía hacer. Amén. Así que así uno tiene que pensar hoy en día, ¿verdad? Uno conocer, si uno conoce, porque el que se aparta del Señor es que no lo conoce. No ha tenido intimidad con Él. Pero cuando tú en medio de cualquier dificultad y situación te mantienes ahí fiel, sabes que tú sabes a quién tú le sirves, tú sabes quién es el Señor y que Él te va a proveer, te va a ayudar en lo que sea, ¿verdad? En cualquier situación. Y hay que confiar. Por eso, ¿verdad? Esa es la fe, ¿verdad? Que tenemos que confiar y esperar en Él, en el tiempo de Él. Amén. Eso era. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Amado, si en esta noche, ¿verdad? Tú has sido bendecido por estas palabras, por las explicaciones de mis hermanos. Si de alguna manera esta palabra, como dijo uno de ellos, te está perforando tu corazón, está perforando tu mente y estás entendiendo, caramba, esto no parece que hombre que me está hablando, es porque Dios te está haciendo esta invitación a que cuando llegue el día del juicio, el día de estar delante de su presencia, si tú vas con tus manos como te puedes encontrar ahora, como todos nosotros muchas veces cargados de desobediencia, de rebeliones, de malas decisiones, de toda esa inmundicia en el cual el mundo nos asedia, y Dios te pregunta, Señor, pero es que yo no sabía nada de ti, yo no tenía quien me ayudara. Dios te va a decir, eso no es suficiente. La paga del pecado es muerte. ¿Sabes? Yo te tengo que pagar con muerte porque es el salario que tú te mereces. Sin embargo, la vida es Jesús. Y por eso en ese momento, ahora este es el momento de poder recibir a Jesucristo y poder recibir ese beneficio de que todas estas faltas van a ser limpiadas en Él. No por algo que nosotros hagamos fuera de creer en Él, sino en todo lo que Él hizo por nosotros, en su elección, en su salvación y redención, por medio de nosotros confiar y creer. Como que ese salvavidas que tú te pones
para poder estar flotando a la deriva en el mar, como ese paracaídas si estuviera cayendo el avión, que tú te enganchas para poder llegar al suelo seguro. De la misma manera es Jesucristo. ¿Sabes qué? Yo voy a obedecer esa palabra, voy a obedecer ese llamamiento, yo voy a recibir a Jesucristo en este día porque quiero nacer de nuevo, quiero cambiar mi vida. Esa es la palabra, esa es la promesa que nos ofrece, vida eterna, una vida espiritual, una redención y una nueva renovación en Cristo Jesús. Mente nueva, corazón nuevo por medio de la palabra. Eso es lo que te prometemos, eso es lo que te enseñamos hoy para que tú alcances una palabra que no avergüenza. Así que si tú quieres experimentar esto en Cristo Jesús, el Señor nuestro, que está aquí con nosotros, hablándote a tu corazón, a tu mente, a esta pequeña oración con nosotros, comienza esta vida espiritual de fe con nosotros. Amén. Dice así, amantísimo Dios, Padre Celestial, repite con nosotros. Te pido perdón por todas mis faltas y todos mis pecados. Redímeme, hazme nuevo, lávame con tu sangre y echa al fondo del abismo todas mis rebeliones, todas mis malas decisiones, todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo, como que es la promesa que me diste, y ayúdame a dar fruto y a serte fiel. Para gloria tuya y solo tuya, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Tan simple como esto. Esto no hay que hacer una oración muy larga, esto es de convicción. El que lo cree en su corazón y lo profese será salvo. Así que bienvenido a la familia de la fe. Si así lo has creído, te exhorto, ¿verdad?, que consiga una congregación para poder seguir creciendo, ser parte de un grupo. Sigue viendo estudios bíblicos con nosotros, Kingdom Fruit Bible Stories, para que sigas también. De igual manera estaremos mentoreándote, dándote palabras, ayudándote a crecer. Y no pares de hacer tu ejercicio, lee la Biblia, mantente buscando lo bueno, todo lo justo, en eso piensa, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga, te guarde, y hasta aquí ha sido el Kingdom Fruit Bible Story, así que permanece y vence. Dios los bendiga. Gloria a Dios.